Entendido. Buenas tardes, Patricia. Buenas. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Abal. Patricia es de Barcelona, estudió una diplomatura en cinematografía, se ha dedicado 10 años a la producción audiovisual y de medios digitales y desde hace poquito está inmersa en las tecnologías inmersivas, valga la redundancia. Vosotros habéis creado una empresa de tecnologías inmersivas, ¿verdad, Patricia? Sí, sí. ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo fue la gestación y la idea, todo ese tipo de cosas? Todo empezó en 2016, en el que, bueno, pues en 2016 si ibas a cualquier festival o cualquier conferencia, todo el mundo te decía que el mundo de la VR ya estaba aquí. De hecho, se hizo muy famoso la foto de Mark Zuckerberg en el mobile, todo el mundo llevando gafas. Y a mí, que siempre me ha llamado mucha atención todo lo nuevo, porque al final yo vengo de una generación en la que lo hemos vivido todo, ¿no? Hemos pasado del Walkman al Discman, del Discman al iPod, todas las clases de iPods, luego toda la tecnología que teníamos se instaló dentro de un iPhone. Entonces, yo al menos desde muy pequeña siempre he vivido como esos upgrades tecnológicos, y al final, pues cuando se acerca algo distinto, nuevo, que permita un poco la exploración de cómo utilizarlo, pues nos llama mucho la atención. Entonces, en ese momento fue el vídeo 360 en 2016. Empezamos a hacer producciones en 360 y luego, pues de ahí, pues lo de siempre, ¿no? Pues te vas motivando. ¿Qué son producciones en 360, Patricia? Producciones 360 básicamente es que el vídeo, en vez de ser encuadrado con una cámara 2D en el que el director te dice dónde mirar y cómo mirar, pues en un vídeo 360 no, te capta la realidad tal cual es. Si es aburrida, si es entretenida, y en el que el espectador pues puede girar la cabeza y puede ver el vídeo en cualquier dirección. Entonces, en este sentido, ya no hay un director, sino que la propia cámara y el propio espectador son un poco los directores, miran donde quieren y sienten lo que ese entorno les provoca. Y técnicamente, para hacer este tipo de vídeo, ¿qué es necesario? Pues igual que en una producción audiovisual, un trípode, un equipo de sonido y una cámara que permita grabar en 360. Vale, es una cámara distinta. Antiguamente, sí, cuando empezamos, por ejemplo, no habían cámaras 360 estándar. Tenías que juntar muchas cámaras 2D, crearte tu propio rig. Nosotros, por ejemplo, en ese momento no había para comprar rigs, nos tuvimos que imprimir en 3D con mucho fallo y error. Y luego ya, pues cuando la industria fue evolucionando y fueron saliendo los primeros rigs, las primeras cámaras, era como, joder, qué bien, porque nosotros empezamos realmente de la nada. O sea, hemos vivido todos los gadgets que han salido en cuanto a 360 y realidad virtual. Vale, aquí hablas de nosotros. ¿Era exactamente Sí, qué mi socio. personas sois? O sea, sois dos socios, ¿no? Sí, somos dos. Vale, ¿y cómo os conocíais? ¿Cuál fue un poquito vuestra génesis? Pues yo en 2016 estaba trabajando en la productora de Isabel Cochet, haciendo cine y documental convencional de toda la vida, y Adrián acababa de empezar de hacer sus primeros proyectos en 360. Adrián es de Donosti, y un fin de semana se vino a Barcelona pues, para hacer reuniones con clientes, y coincidimos en un bar. Me empezó a hablar de la realidad virtual y del 360, y yo que siempre me tiro a lo que me ilusiona, sin conocerle de nada, le dije, venga, va, pues te ayudo, ¿no? Y empezamos a hacer primero pequeños proyectos sueltos, y luego pues esos proyectos fueron saliendo bien y fuimos ya pues creando la empresa. Ajá. O sea, empezasteis haciendo proyectos que tenía él en mente, porque él era el que conocía mejor en ese momento la realidad virtual y demás, ¿no? Por lo que has Sí, contado. empezamos a hacer un proyecto suyo, pero luego en paralelo yo empecé por contactos que tenía yo del mundo de la publicidad y demás, empecé como a vender ya pequeños servicios de 360, y luego pues ya fue escalando. Al final, en Bien. 2016 había muy poca gente con el expertise para realizar estas producciones. Entonces, a la que adquirías un poco de expertise, era muy fácil poder vender los servicios a la gente adecuada. Hoy en día ya hay mucha más oferta de gente que lo pueda ofrecer, pero hay mucha menos demanda que en 2016. Ok, entonces empezasteis haciendo proyectos sueltos, pero un buen día ya eran tantos los proyectos que hacíais que decidisteis formalizar aquello para que tuviera una estructura societaria y demás, Sí, ¿no? claro, sí, porque
está muy bien empezar con un amigo a crear estas cosas y demás, pero ya cuando se escala, pues tienes que, al menos jurídicamente y legalmente, pues tanto el uno como el otro nos tenemos que cubrir las espaldas, ¿no? De, oye, esto está empezando a ir bien, vamos a hacerlo bien. Vale, y lo hicisteis, la sociedad la creasteis en Donosti, ¿no? Sí, exacto. Vale. Y el objetivo inicialmente eran proyectos de realidad virtual, ¿no? Por lo que me estás contando. Sí, Vamos a diferenciar un poco realidad virtual 360 porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, no, el 360 es vídeo, es grabación de vídeo, pero cambiando el formato de 2D a 360. Y luego la VR es gráficos generados por computadora. Y puede ser lineal o puede ser interactivo. Eso ya depende de la experiencia. Pero básicamente sí, siempre hemos ofrecido tanto servicios de 360 como creación de experiencias en VR. Porque Adrián en ese momento estaba haciendo 360, no estaba haciendo realidad virtual todavía, ¿verdad? Cuando os conocisteis. Sí, cuando nos conocimos estábamos haciendo 360 porque él no es programador, no es ingeniero, y es un poco la gracia de nuestra historia. Ninguno de los dos venimos de un background científico, tecnológico, de ingeniería. Nosotros siempre hemos abogado mucho en que todo el conocimiento es en Internet. Entonces, quien quiera hacer algo, ya sea artístico o de servicios con nuevas tecnologías, tiene tanta información, tanto en YouTube como en Google, que es cuestión de estudiarlo por tu cuenta. De hecho, nosotros ahora, por ejemplo, ya somos 11 personas trabajando en el 12 personas trabajando en el estudio y nosotros nunca preguntamos por el currículum, ¿no? Porque tú puedes tener un currículum de las mejores universidades, másters y demás, pero que luego vienes al estudio y en lo práctico el primer problema ya te supone un obstáculo. Nosotros siempre buscamos mucho más la gente que tiene esas ganas de aprender y saltar obstáculos por su propia cuenta, ¿sabes? Que ellos mismos se automotivan para saltar esos obstáculos, porque es súper importante y más en los años que vivimos, que tecnológicamente cada año cambia un montón de cosas. Vale, entonces hacíais 360 y pasasteis a hacer realidad virtual. Tú misma me dices que normalmente ahí interviene un ingeniero, vosotros no sois ingenieros. ¿Cómo os las habéis arreglado? Pues la verdad es que la primera contratación que hicimos fue porque yo me pasé una tarde mirando todo LinkedIn, acabé con la base de datos de LinkedIn y encontré a un chico que era muy cercano a nuestra edad, estuve mirando su experiencia, su perfil, etc. Y dije, ostras, creo que este es la persona. Y le contactamos y tuvimos una reunión presencial, etcétera, y le contamos un poco las cosas que teníamos en mente. Al principio se asustó un poco y nos dijo, bueno, en 2 o 3 días os llamo. Y nos llamó y nos dijo que sí, que le gustaban mucho los proyectos que estamos planteando, que habían retos tecnológicos de a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, por ejemplo, el primer proyecto que hicimos con él, al principio él lo vio complicado, todo el mundo nos decía que no se podía hacer, lo hicimos y ganamos un Laus de Oro a Innovación Interactiva y luego también estuvo nominado a los premios europeos de mejor uso de la tecnología. O sea, él sí es ingeniero, el chico este que os ayudó. Sí. Ajá, vale. Entonces, gracias a él pudisteis hacer esos primeros proyectos, ¿no? Exacto, sí. Vosotros teníais las ideas y tal, y él era el que las conseguía hacer realidad a nivel tecnológico, ¿no? Sí, y luego pues también Adrián por su cuenta poco a poco ha ido aprendiendo de programación, etcétera, y aunque él no sea el que pica código, cuando hay un obstáculo, la lógica de cómo funciona lo tecnológico y lo informático la entiende muy bien, y aunque no programe, es capaz de resolver problemas. De, ostras, pues intenta hacerlo de esta otra manera porque igual así te funciona. O sea que Adrián es más tecnólogo que tú dentro del Sí, equipo. sí. Y entonces, ¿cuáles son tus valores ahí dentro de la empresa? ¿Cuál es la parte en la que más aportas? Imagino que la comunicación y la venta, por eso estamos entrevistándote a ti, ¿no? Sí, bueno, la comunicación y la venta, pero también la gestión. Al final todo el equipo lo contrato yo, la estrategia la hacemos en común, pero como yo llevo las ventas y estoy más en el trato con los clientes, pues también dentro de la empresa la estrategia tiene mucho peso sobre mi persona. Vale, porque para hacer realidad esos proyectos, ¿qué tipo de know-how necesitáis a nivel técnico? En esta primera etapa, vamos a hablar de la primera etapa. O sea, ¿qué es lo que tuvisteis que hacer? ¿Qué barreras encontrasteis ahí?
Porque me has dicho que son gráficos generados por computadora. Evidentemente hay que saber manejar una computadora para que haga gráficos. Sí, bueno, básicamente es saber utilizar un motor de videojuegos como es Unity y ya está, poco más. O sea, al final luego tienes otras características que son más artísticas técnicas, que es pues aprender de modelado 3D, como puede ser con Blender. Luego también, por ejemplo, nosotros tenemos, nuestros productos funcionan en cloud, por lo tanto, pues ya es arquitectura de sistemas, base de datos, redes, etcétera. Bueno, son distintos perfiles técnicos y distintos perfiles artísticos. Y luego, pues, por la parte que nos toca a mí cerca y a Adrián también es que igual no tienes el perfil tecnológico ni sabes programar, pero sí que entiendes su funcionamiento, hasta qué punto pueden llegar y cómo las puedes mergear para crear soluciones o experiencias que realmente aporten algo. Vale, para manejar el Unity, ¿hay que ser tecnólogo? ¿O esto se parece un poco a Photoshop? Que Photoshop evidentemente lo gestiona alguien que está familiarizado con el programa, ¿no? No, O sea, hay que saber programar, pero es algo que se puede aprender. Vale, o sea, vale. no es misión imposible. O sea, si te pones... Pero hay que ser programador para manejar Unity, vamos. ¿No? Sí. Necesitas El un interfaz no es tan conocimiento. sencillo como No. para De hecho, hacerlo todo. yo recuerdo que Adri, cuando empezamos en 2016-2017, abrió varias veces Unity y le abrumaba, porque Adri, por ejemplo, maneja muy bien softwares de edición de cine, Photoshop, After Effects, etcétera, y en cambio abro Unity y la interfaz era muy compleja. Es Entonces, una interfaz para programadores, sí, está claro. sí, no está hecho, la user experience no es como un drag and drop, no. Bueno, tendrá sentido, es que probablemente la programación sea tan importante a la hora de elaborar productos que evidentemente la interfaz hace lo que puede, pero no puede llegar a todo. Sí. Vale, entonces está claro ya cómo lo habéis usado. Esta persona que encontrasteis por LinkedIn, ¿qué buscabas? ¿Unity o qué buscabas exactamente? Busqué programador de Unity y nada. Yo tengo, no sé si es una fortaleza o es simplemente suerte. Me resulta fácil y sencillo encontrar perfiles, cosa que a mucha otra gente no. No sé, tengo bastante intuición o ojo, o no sabría decirlo, pero me es sencillo, o sea, cuando tenemos un problema o hace falta alguien, en menos de 24 horas ya tengo a alguien. Creo que eso también viene por la forma que he aprendido del mundo del cine y la publicidad, en el que constantemente tienes que estar resolviendo problemas. Y yo siempre lo he dicho, que cualquier persona que se haya dedicado a la producción audiovisual podría gobernar un país, porque estamos todo el día apagando incendios. Y yo creo que de ahí viene un poco la facilidad de encontrar las personas de una manera muy rápida. Sí. Bueno, eso es muy importante, efectivamente. Normalmente los que gobiernan el planeta, como tú dices, tienen una persona así, ¿eh? No son ellos. Yeah. Una o más. Les llaman fontaneros. Sí, bueno, mira, pues ese será mi plan Z de vida, si todo va Bueno, mal. pero son personas que están ahí detrás y que no se les ve, o sea que Sí. si se les ve, mal rollo. Es un trabajo invisible, sí. Sí. A ver, entonces, esa persona que os ayudó en un principio no se quiso hacer socia. No. No. Esto es algo que Adrián y yo siempre hemos sido muy claros. La industria XR de la realidad virtual extendida es una industria muy complicada, en la que tiene sus arribas y abajo, y para ser socio tienes que tener mucha confianza, conocer muy bien a la otra persona. Entonces, la empresa al final es mía y de Adri, nos entendemos muy bien, sabemos lo que queremos, sabemos cuál es nuestro objetivo, dónde queremos llegar, etcétera. Y somos de la filosofía de cuantos más socios peor, porque más gente tienes que poner de acuerdo. Y si ya existe esa complicidad y ya somos dos perfiles complementarios, pues Ya. o sea, no por contratar a alguien lo vas a hacer socio. Vale.
Vale, entonces fue una decisión vuestra, no del Sí, técnico, ¿no? total. Vale, vale, vale. Sí, claro, Eh, nosotros buscamos gente con la que colaborar, no buscamos gente ujú, con la que crear una empresa. vale. Te lo digo porque a veces en el mundo técnico es difícil encontrar perfiles que estén dispuestos a colaborar sin ser contratados por cuenta ajena, ¿no? No es algo que os ha pasado a vosotros. No, de hecho, Ujú. solo tenemos una persona de freelance y el resto están todos en nómina y somos 12. Vale, vale, pues eso es lo que te decía. De hecho, también Sí, que es. depende, tengo que, mi opinión personal, Sí. eh, Ujú. depende mucho de qué generación es esa persona. Porque lo Vale. que yo me estoy encontrando es que la gente joven lo que quiere es seguridad ante todo. La gente joven no Ujú, quiere hacerse autónoma, trabajar por horas, tener que hacer los ujú, trimestrales, o sea, mm, no quieren ni oír hablar de esa palabra. ujú, Y la gente que sí que está dispuesta a hacer eso, que sea gente joven, directamente quiere montar su propia empresa, no ofrecer ujú. servicios. Sí, En sí. cambio, la gente más senior sí que muchos son de, oye, mira, yo a la semana, al mes quiero trabajar 200 horas en vez de X, mi precio hora es más alto, pero Ujú, así tienen esa estabilidad entre trabajo y familia. ujú. Vale. Sí, sí, es lo que te decía. Entonces, ahora estáis, me has dicho, 13 personas, 12, ¿no? 12, sí, 12. Y ahí ya tenéis programadores contratados en nómina, ¿verdad? sí, sí, sí. Mm. Y más o menos cómo estáis repartidos. La mitad son programadores. Bueno, hay como 5 o 6 programadores, luego hay 3 Ujú, artistas 3D, 2 personas de producto y luego Adrián y yo que estamos más pues estrategia y dirección, gestión, ujú. administración, ventas, Y todo ese pack. apagar incendios, sí. 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 Vale, los programadores normalmente son ingenieros informáticos, son algunos de FP igual, ¿no? Sí, hay un pupurrí. Hay gente de FP, hay gente con grado, hay Ujú, gente con máster. ujú, Al final, es lo que te comentaba antes. Sí que es verdad pues, que siempre miras el currículum de la gente, pero sobre todo nosotros lo que miramos es que, si realmente en un entorno que no controlan, como es el de la XR, porque todo el día salen productos nuevos, softwares nuevos, etcétera, eh, si les motiva el I+D de encontrarse problemas y que el obstáculo les ujú. motive, no les frene. Vale. Luego te voy a preguntar por la XR, a ver qué, porque me estás metiendo muchos nombres que Sí. no todo el mundo va a saber lo que son. Los artistas 3D estos que vienen de Bellas Artes. No, vienen de FPs de modelado 3D, de dirección artística, de creación de Ujú, personajes, creación de environments. O sea, mucha gente del equipo viene enfocado de FPs relacionados con videojuego y aplicaciones ujú. multimedia. Vale. Luego las personas de producto, esos son más polivalentes, ¿no? Sí, pues hay uno de producto que es menos técnico, que es más de negocio, ¿no? De coger el feedback de los clientes y ir diseñando el Ujú, producto en base un poco a ese feedback y diseñar ujú, procesos, etcétera. Y luego está acompañado de otra persona de producto que es mucho más técnica, que sí que viene de ujú. un grado y puede hacer como esta comunicación puente entre negocio y técnicos, que muchas veces pues los técnicos no tienen una visión de negocio y muchas veces los de negocio no tienen una Ujú, visión técnica. Entonces, pues tenemos dos personas de producto, uno con más visión de negocio y otro con una visión más ujú. técnico para que se puedan, que la comunicación en ningún momento se rompa. Vale. Bueno, entiendo que desde 2016 hasta ahora ya son 6 años de trayectoria o más, ¿no? Sí, 4, 7. 7 años de trayectoria Sí. son muchos años. Eh, Vosotros, por lo que me has contado, habéis combinado la consultoría con el producto propio. Es decir, Sí, por una parte empezasteis haciendo consultoría, es decir, hacéis proyectos para terceros. sí. Eh, Al principio teníais que estar adivinando casi cómo hacer cada cosa, ¿no? Por lo que has contado. Luego imagino que Ujú, ya iríais encontrando ya un camino más o menos similar o estándar para hacer casi todo lo que teníais que hacer. Todo es imposible, ¿no? ujú. Y en ese camino, pues habéis ido creciendo, habéis ido captando clientes, imagino que cada vez más grandes. ¿En algún momento habéis estado sin clientes o este mundo ha seguido? Sí, no, o Sí, sea, sí. eso es lo que ha habido momentos de Ujú, mañana cerramos si no surge un milagro y ha habido momentos de
nos vamos a comer el mundo. Yo creo que en cualquier startup pasa lo mismo, ¿no? De repente es una noria, tienes Bueno, semanas. las de consultoría son un poco distintas, ¿eh? Porque Sí, pero por ejemplo, si se quedan sin proyectos, lo Mm. normal es que acaben desapareciendo. Sí, sí. Siempre hemos tenido la suerte de que cuando no ha habido proyectos para clientes, como siempre nos Ujú. motiva mucho el probar cosas, hemos hecho nuestros propios proyectos. Entonces sí que es cierto que cuando no hay clientes, para nosotros no es algo malo, sino que es algo bueno porque es como, vale, pues ahora tengo tiempo para mí y puedo crear una IP muy sencilla que Pero sin, pueda mover a lo largo del año. pero sin facturar. No, de hecho, una IP siempre factura si la has planteado Ujú. bien. De hecho, nosotros, por ejemplo, el proyecto este que ganó premios, lo creamos hace 3 años, es nuestro, es una IP propia y es lo que nos sigue y sigue facturando después de 3 años por su propia cuenta sin que tengamos que hacer nada. Pero Y facturáis, a ver, exactamente qué facturáis ahí. pues con este IP que no tenemos que hacer nada, nos factura cerca de 100.000 euros al año. Cuando dices IP te refieres a propiedad intelectual. Sí, Ujú. sí, sí, es una instalación interactiva que podemos llevar a Ujú. festivales. Ajá. O sea, es Entonces, un producto de realidad inmersiva que habéis hecho sí, vosotros que sí, se puede utilizar en diferentes contextos. Ese es un poco exacto, el... Vale, es que exacto. Entonces, por ejemplo, no lo estaba entendiendo. Vale, vale. este proyecto es un reflejo, ¿no? De qué pasa cuando no hay clientes, pues que puedes hacer algo tuyo propio, que luego puede, si funciona, pues te da unos ingresos cada año que nunca vienen mal. Son ingresos recurrentes, claro. Sí, sí. Claro. Porque el producto ya lo tienes hecho y después tú Ujú. vas generando facturación, pero con una adaptación mínima. Imagino que no hará falta Y cambiar la luego, por parte. ejemplo, Están, cortometrajes. están muy cortomet- diseñados para eventos, ¿no? Para sí, eventos. exacto, Vale, exacto. vale, vale. Y decías ahora algo de cortometrajes que te he cortado, Sí, perdón. pues lo mismo. En el primer proyecto que hicimos Adrián y yo juntos fue un cortometraje 360 Ujú, que han pasado años y la tecnología para la grabación y demás ahora hay se podría grabar de 1000 maneras mucho más potentes y mucho más profesionales, pero aún así siendo un cortometraje 360 hecho con tecnología primitiva prácticamente, estamos en 2023 y lo siguen solicitando en festivales y nos siguen pagando por ese cortometraje y nos siguen invitando, o sea, que ujú. muchas veces el no tener clientes, pero saber muy bien qué es lo que quieres hacer, eh, es una ventaja, diría casi que competitiva. O sea, que tenéis ahí la tentación de mandar a los clientes a freír espárragos, ¿no? Bueno, a veces somos nosotros los que frenamos un poco la Ujú, demanda de clientes de, oye, nos gustaría hacer esto. No tenemos tiempo porque estamos con este otro proyecto en el que entendemos que a nivel de ujú, empresa nos va a hacer crecer más que este servicio que me estás pidiendo. Entonces, nosotros ujú, siempre la empresa nunca la hemos visto como, ¿cómo lo diría? Para nosotros pesa mucho más que el nombre de nuestra empresa poco a poco se vaya posicionando como una marca, en el sentido de, ostras, esta gente hace las cosas bien, los proyectos que presentan tienen sentido, ganan premios, eh, son proyectos que ganan casos de uso que son muy potentes, ujú. que no, yo soy una empresa de servicios, te hago lo que me pidas bajo un brief, facturo y me olvido. Para nosotros eso no, para eso y creemos que ya hay muchas empresas que lo hacen muy bien, que lo que buscan es facturar, 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 te sacan el servicio, 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 pero no es por lo que nosotros luchamos en el día a día. Entonces, Ok. esta perspectiva que nosotros hemos tenido de nuestra marca, pues hay momentos bajos porque obviamente al principio tú no tienes habilidad tanto laboral, financiera, familiar, pero sí que es cierto que a lo largo, con el plazo del tiempo, si haces las cosas bien, se va reconociendo y se va posicionando donde te quieres ir posicionando. Ahora, es una visión de muy a largo plazo. Ujú. Muy bien. Y dentro de esa parte de servicios, ¿así algunos proyectos relevantes que nos quieras contar? Sí, por ejemplo, este año hemos colaborado con el Mobile World Capital Barcelona, en el que Ujú, también hicimos una instalación para el Mobile World Congress de Barcelona, en el que básicamente mezclamos distintas tecnologías, en el que
la ciudad de Barcelona y el Mobile nos dijeron, oye, nosotros lo que queremos es acercar la tecnología a la gente, pero de otra manera, ¿no? Que no se vea tanto lo técnico, sino que sea un poco más humano. Entonces hicimos una experiencia en la que consistía de conocer Barcelona a través de los 5 sentidos. Nosotros de esos 5 sentidos nos encargamos de 2, que fue el olfato y el gusto, en la que en la primera cabina es un tour virtual por Barcelona, en el que recreamos 6 escenarios muy conocidos de Barcelona, pues la Barceloneta, pues el Camp Nou, cosas como muy visuales, y cada escenario de Barcelona tenía un olor característico y el olor se lo dábamos porque juntamos nuestro mundo virtual con una máquina que tiene Puig, que se llama Air Perfume. Entonces, cuando un usuario entraba en ese entorno virtual, mandaba un trigger a la máquina desprendía un olor característico, pues por ejemplo en el Camp Nou, olor a césped, y entonces lo olían y decían En el si les Camp Nou lo que gustaba o no. huele a humanidad, porque 80.000 personas ahí metidas. En fin, sí, sí. Está bien. Sí, ya. Pero bueno, decidía si les gustaba el olor o no y en función de sus gustos se les creaba un perfil olfativo que en la siguiente cabina, que también era nuestra, había una experiencia gastronómica de la mano del sello Can Roca, en el que diseñaron 3 tipos de bombones en función de tu gusto y la gente pues probaba el bombón teniendo como un viaje sensorial, sensitivo, que representaba pues cómo viajaba la molécula del sabor hasta tu cerebro. Vale. Eso es, por ejemplo, pues el típico servicio que no es servicio, sino que es, pues el mobile nos contacta y nos da como mucha libertad a la hora de dirigir un poco la experiencia, ¿no? De, ostras, pues esto tendría que ser así por esto, esta es la manera en la que podríamos mejorar la narrativa, o sea, de una manera un poco como más artístico y menos empresa de servicio tecnológico, por así decirlo. Vale. Este es una referencia de ¿Algún otro otro. que quieras contarme? ¿Algún otro proyecto que quieras contarme? A ver, bueno, El de Janssen, por ejemplo, ese... sí, el de Janssen, por ejemplo, lo que han hecho es han utilizado nuestro producto, en este caso, no nuestro servicio, en el que han utilizado nuestra plataforma para crearse un entorno, o sea, un espacio virtual que funciona en web, que es como un minijuego, en el que básicamente lo que hacen dentro de este espacio virtual es el onboarding de nuevos empleados. Cada trimestre lo utilizan para dar la bienvenida a 60, 90, 100 empleados y tienen como una semana de actividades. Tienen un auditorio virtual donde les dan la bienvenida, luego tienen una sala de formación en la que tienen que ver vídeos, en la misma sala de formación pues tienen un quiz en el que hay pues el formador que está haciendo pues las mentorías y las clases y demás, en el quiz puede ver si Laura y Pepe han entendido el contenido, si han visto todo el contenido, si han sabido contestar, si para contestar han trabajado en equipo o han contestado de manera individual. Pueden extraer como mucha información del perfil de la gente. Luego pues tienen otros espacios más sociales, tienen un coffee room para que la gente pueda hacer videollamadas y puedan chatear y puedan conocerse entre ellos. Y luego tienen otra sala pues para jugar a minijuegos y tener como momentos un poco más de interacción social fuera de lo común. Sí, sí, sí. Vale. Y, vale. Y luego de los productos propios que habéis hecho, un caso sería este, ¿no? Esta plataforma que permite crear espacios virtuales en las webs de los clientes, ¿no? Sí, no sé si quieres contar alguno otro. Bueno, luego de producto tenemos otra cosa, pero que es muy a largo plazo, que tiene que ver, que es puro y más de, en el que es bueno, una plataforma de videollamadas holográficas, es decir, pues que en vez de estar haciendo este Zoom, el día de mañana nos podamos poner gafas de realidad aumentada y nos pudiésemos ver como en telepresencia real, pero a través de un holograma. Wow. Pero con eso, por ejemplo, llevamos 2 años y medio trabajando. Hay prototipos que ya se pueden utilizar y demás, pero todavía lo vemos como muy lejos de una comercialización real, pero sí que es un proyecto de I+D bueno, que creemos que aún tiene 3 años largos para poder llegar a ser comercializable. ¿Lo estáis haciendo solos o aquí estáis trabajando con...? No, lo estamos haciendo solo. ¿No estáis con ningún centro tecnológico, por ejemplo? No, de hecho, tenemos una filosofía de nunca externalizar nada de nuestros propios productos. Es decir, si hay que buscar talento para poder hacer una experiencia o hacer un producto, buscamos el talento, se le contrata y se hace, pero todo el know-how siempre tiene que estar dentro de la empresa. Vale.
Y si no sabemos cómo hacerlo, lo guardamos en un cajón y cuando adquirimos el expertise, reabrimos ese cajón. Vale. Ya terminando, bueno, te iba a preguntar por el futuro, pero ya me has comentado que estáis con esta plataforma que le quedan 3 años, con lo cual hay mucho futuro todavía, ¿no? Más, te digo 3 siendo optimista. Vale. Y a nivel financiero, ¿todo lo estáis financiando con la venta de vuestros servicios? O sea, es Sí, todo nosotros crecimiento orgánico 100%, ¿no? 100%, o sea, no tenemos inversores. En 7 años nunca hemos buscado, nunca hemos tenido inversores y siempre lo que sí que hacemos es, pues bueno, por ejemplo, con los proyectos I+D, hay muy buenas herramientas. Por ejemplo, hemos estado en el Equintzale con el proyecto de los hologramas, hemos estado en, los en las convocatorias de la CITEC, luego, por ejemplo, el año pasado se nos concedió un CEDETI también de I+D, etcétera. Entonces, está lo que es servicios, no más como agencia consultoría, que eso pues el beneficio que te va quedando pues lo vas reinvirtiendo en tus propias IPs. Y luego también ¿El CDT lo habéis sacado para la plataforma de videollamadas? No, el CDT lo hemos sacado para la plataforma de espacios virtuales. Vale. Sí, sí. Y bueno, porque ahora mismo es el que es el que si le metemos más desarrollo, ya se está comercializando y ya nos puede posicionar como una empresa líder en este tipo de herramientas de comunicación virtual. Entonces, teniendo ese ya primer producto en la industria y aprendiendo de muchos procesos y de comercialización y de licencias y dejar de ser tanto consultoría y enfocarnos más como un SaaS, también nos va a dar el expertise para poco a poco con la plataforma de videollamadas holográficas, que es un producto mucho más ambicioso, con un reto tecnológico abismal y con una industria muy incierta, porque todavía la gente no tiene gafas de realidad aumentada, etcétera, pues ir ganando esa experiencia para que cuando llegue ese momento lo podamos hacer incluso aún mejor con el de videollamadas holográficas. Entonces, vamos analizando en función del mercado también. Para eso no habéis hecho una sociedad diferenciada, ¿no? Te estaba preguntando, Patricia, para esta plataforma no habéis hecho una sociedad diferenciada, ¿verdad? No. Y el Equintzale sí que lo habéis sacado para una empresa nueva, ¿no? El Equintzale lo creamos para la SL de las videollamadas, sí. Vale, para la que está todavía pensando a 3 años vista, ¿no? Sí, vale. sí. De hecho, en el Equintzale fue un poco un momento bastante alegría, porque al menos la tutora que tuvimos siempre nos dijo que normalmente la gente no saca el tope de lo que se les puede conceder, y a nosotros nos dieron el tope de lo que se podía conceder y nos sorprendió bastante, porque como es un proyecto tan a largo plazo y tan complejo, fue como, ostras, qué bueno que nos hayan concedido el tope, porque es como... Siempre tuvimos el miedo de que la gente no entendiese eso de una manera como práctica y que dijesen, bueno, estos están viviendo las nubes, ¿no? Y bueno, fue una grata sorpresa, la verdad. Y ya la última pregunta. XR, ¿qué diferencia hay entre XR y UR? Igual teníamos que haber empezado por aquí, pero sí. como lo has mencionado tú. Es muy sencillo. La XR es un paraguas de tecnología. XR se refiere a realidad extendida, que es el término que agrupa pues, todo lo que son las tecnologías inmersivas, tanto la realidad virtual, la realidad aumentada, como la realidad mixta. Cada una funciona en distintas capas. Realidad aumentada pues, es eso que te interpone realidad encima sobre tu realidad virtual es que estás en una totalmente ajena a la real, y realidad mixta pues es una híbrida. Y realidad extendida lo único que hace es que siempre que te estés hablando de este tipo de tecnologías, pues en vez de ir una por una, pues las agrupas en un mismo término. Es como en vez de decir personas, pues dices humanidad. Vale, sí. Muy bien, comprendido. Pues muchas gracias, Patricia. Y nada, vosotros. Mucha suerte, sobre todo con ese proyecto de videollamadas. A 3 años mínimo vista. Sí, pero bueno, ya van saliendo cositas. Lo único que nosotros siempre somos más comedidos a la hora de sacar cosas. Siempre vamos más como paso por paso, sin una ambición desmedida, porque lo que hemos visto mucho en la XR es que la gente saca cosas muy rápido cuando el mercado todavía va muy lento. Entonces, nosotros ahí siempre hemos sido como, creo, bastante más realistas que algunos.
Muy bien.